Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con los análisis de velocidad de flujo libre, el análisis de capacidad de caminos y nivel de servicio, y en este caso vamos a afrontar el análisis de vías multicarriles o autovías. Esto está en el capítulo 14 del Manual de Capacidad del 2010. Y todo lo que es la bibliografía disponible. Bien, vamos a ver algunas características de lo que es este tipo de caminos, ¿no? Es decir, este es un camino de inferior categoría que una autopista, tiene velocidades menores, y las diferencias más importantes que hay con una autopista es que no tiene total control de accesos, ¿no? Es decir, una autovía, imagínense por ejemplo la, la autovía 2, la ruta 2 que va al Partido de la Costa, muchos de ustedes la conocen, tiene entradas y salidas desde los laterales del camino, ¿no? Es decir, hay estaciones de servicio, hay zonas de comercio, hay entradas a los campos, giros a la izquierda, cosa que en una autopista no sucede. Tenemos a su vez cruces a mismo nivel, rotondas, intersecciones, y en zonas urbanas, cuando atravesamos zonas urbanas, en algunos casos hay existencia de semáforos, por ejemplo, ¿no? Cosa que, aunque sea flujo ininterrumpido, tenemos algunos casos puntuales. Vamos un poco a lo que es, digamos, las velocidades, ¿no? Acá vamos a estar estudiando, por un lado, qué pasa con la velocidad, partiendo de la velocidad de flujo libre, con el volumen y con la densidad. Entonces, vamos a partir de características generales que tiene este tipo de caminos, ¿no? Como decíamos, velocidades más bajas, entre, vamos a decir, 70 y 90 kilómetros por hora. Bueno, el control de acceso no es completo, intersecciones a nivel, existencia de semáforos y lo que es la circulación. Entonces, vamos a partir de condiciones ideales y a partir de esas condiciones ideales vamos a ajustar al proyecto en estudio. Es decir, las condiciones ideales van a ser, el camino tiene una velocidad de proyecto de 95 km por hora, los anchos de carriles son normales, 3,60 metros, un ancho estándar, las obstrucciones laterales son 1,80 m como mínimo a cada lado, no hay punto de acceso, sería una condición ideal. Los vehículos son todos autos, todos vehículos ligeros, y bueno, tiene calzadas separadas, que eso también lo vamos a analizar en un contexto también con condiciones ideales en terreno llano. En ese caso, podríamos llegar a una capacidad de unos 2.200 vehículos hora carril. Entonces, como les decía, nuestro análisis va a partir de determinar la velocidad de flujo libre, el volumen de la demanda, es decir, la cantidad de vehículos, y con eso el nivel de servicio. Acá les presento un cuadro. En este cuadro ustedes tienen un análisis paso a paso con 6 pasos. Es decir, primero, como siempre, vamos a analizar los datos en campo, la geometría, ¿no? Anchos de carril, cantidad de carriles, pendientes, todo lo que es la cantidad de vehículos que saldrán de conteos o de detectores, y la velocidad, que en muchos casos también podemos hacer mediciones de velocidad. De ahí vamos a estimar, si no tenemos una medición de velocidad, la velocidad de flujo libre, y vamos a ajustarla en base a condiciones del proyecto. Ahora lo vamos a ver en detalle. Con eso vamos a elegir la curva de trabajo que propone el manual en base a las diferentes investigaciones, y vamos a ajustar el volumen de vehículos para transformarlos en vehículos equivalentes ligeros, ¿no?
Con eso vamos a analizar la densidad y esa densidad nos va a dar el nivel de servicio. Un poco esta es la idea que vamos a seguir el paso a paso. Entonces, hablábamos de velocidad, ¿no? Acá está la fórmula tal como se publica en el Manual de Capacidad del 2010, donde dice que esto parte de, o sea, la velocidad de flujo libre parte de una velocidad básica para este tipo de carreteras, ajustadas por lo que refiere al ancho del carril, a la distancia a las obstrucciones laterales, al tipo de divisor y a los puntos de acceso. Entonces, acá presentamos las tablas para poder ajustar, es decir, partiendo de una velocidad 90 km por hora, 100 km por hora, vamos a analizar el correcto sentido de las cosas. Entonces, con eso vamos a hacer lo que es el análisis de la velocidad de flujo libre. Entonces, para despejes laterales, tenemos acá, ahora lo vamos a ver en metros, acá, digamos, está en pies, todo lo que es los ajustes, ¿no? Es decir, nosotros vamos a partir de distancias 1,80 m les va a dar 0, y después, esto es el ajuste de ancho de carril, ¿no? Y después vamos a hacer los despejes laterales, para 4 carriles o para 6 carriles. Acuérdense siempre, ¿no? Es decir, cuando hablamos de 4 carriles son 2 en un sentido, 2 en el otro. Lo que es el tipo de divisor central, ¿no? Es decir, si tenemos calzada indivisa, es decir, separada solo por línea amarilla, esto reduce 1,6 millas por hora. Y la densidad de puntos de acceso. Esta es la fórmula escrita en sistema métrico, quizás la puedan entender mejor y acá la vean mejor. Decimos entonces que es la velocidad en condiciones ideales, y esa velocidad en condiciones ideales va a estar reducida por lo que es el ajuste por el ancho de carril, el ajuste por las obstrucciones laterales, el tipo de separador central y los puntos de acceso. Acá los tienen en unidades métricas, ¿no? Es decir, el ancho del carril de 360 no reduce la velocidad. Ahora, cuando un carril tiene 3 metros de ancho, ya reduce en 10 km por hora a la velocidad. Lo que es obstrucciones laterales de ambos lados, es decir, 1,80 m a cada lado, no le hace ningún tipo de reducción, y a medida que se va acercando los objetos, es decir, supónganse que tengamos un poste a 1,5 metros de distancia, entonces acá tenemos 0,6 la reducción. Y a medida que nos acercamos, mucho más, ¿no? Es decir, si está pegado con la línea blanca, vamos a tener 9 km por hora de reducción. Esto es para 2 carriles por sentido, y esto es para 3 carriles por sentido. Bien, acá en el gráfico ven lo que son las obstrucciones laterales, es decir, lo que está de la banquina hacia afuera, y el ancho de carril. Bien, algunos tipos de divisor, puede ser un cantero central, puede ser un separador directamente con suelo y pasto, o indivisa, solo separado por líneas. Los puntos de acceso también los podemos considerar en los casos de, bueno, acá estamos hablando de carriles de giro izquierda, ¿no? Estos son retornos, esto es una vista, un retorno, donde uno tiene un carril izquierdo que puede retomar a sentido contrario. Entonces, para puntos de acceso lo que tenemos que hacer es contabilizar la cantidad de puntos de acceso que tenemos en el tramo en estudio, por lo general lo vamos a separar en tramos, y en base a la cantidad de tramos dividido la longitud del acceso, nos va a dar por kilómetro
la cantidad de excesos. Y esta es la reducción. En el caso de las calzadas, cuando tenemos indivisa, la reducción es 2,6 kilómetros por hora. Entonces, con la velocidad, lo que vamos a hacer es poder ubicarnos en una de las curvas propuestas por el modelo de análisis. Es decir, lo que dice es que siempre tomemos la curva que está más cercana, ¿no? Es decir, si nos da 53 millas por hora, usar la de 55 millas por hora. Con eso vamos a tener ya el primer paso, que es la velocidad. Por otro lado, vamos a necesitar la demanda, la cantidad de vehículos. Lo que tenemos que hacer es ajustarla a vehículos equivalentes ligeros. Entonces, la demanda en vehículos equivalentes ligeros, que me va a dar vehículos por hora por carril, está dada por el volumen y los factores de ajuste. En este caso son ajuste por número de carril, el factor de hora de punta, el factor de vehículos pesados y el de la población. Todos elementos que ustedes ya conocen, ¿no? Por otro lado tenemos el ajuste de los vehículos pesados, ¿no? También un elemento que ustedes ya conocen y que lo sacamos a partir de el equivalente de camiones y el equivalente de vehículos de recreo. Por otro lado, una vez que tenemos tanto los volúmenes como la velocidad, obtenemos la densidad. En este caso, vamos a poder obtenerla también a partir de un gráfico en base a el volumen y la velocidad. Con eso vamos a obtener el nivel de servicio. Y acá tienen, fíjense, las curvas de densidades para cada caso. Esto también lo tienen en el gráfico en kilómetros por hora en unidades métricas. Bien, acá entonces pueden encontrar los diferentes niveles de servicio en base a la densidad y el nivel de servicio final, que es el que nos va a dar la respuesta al análisis que estamos estudiando. Bien, ya para el práctico vamos a tener alguna posibilidad de, por ejemplo, analizar qué número de carriles sería el conveniente para poder analizar un caso. Entonces, teniendo todos estos datos de entrada, lo que tenemos que encontrar nosotros es el máximo volumen equivalente para ese número de carriles, ¿no? Es decir, la inversa en este caso. Eso es un poco lo que viene para la práctica y lo que vamos a presentar también en algún análisis. Acá les proponemos un cuadro donde tienen los máximos volúmenes para cada nivel de servicio, porque el máximo volumen va a depender del nivel de servicio. Entonces, con el nivel de servicio que nosotros querramos tener, digamos un nivel de servicio C o D, y la velocidad de flujo libre, podemos tener la cantidad de carriles. Bien,